En 1981, Chile se lanzó a uno de los experimentos económicos más audaces del siglo XX, privatizar por completo su sistema de pensiones. El mundo lo aplaudió como un modelo a seguir, de responsabilidad individual y eficiencia de mercado. Pero bueno, décadas después, ese sueño neoliberal se convirtió en una pesadilla para millones, desatando una furia social que cambiaría el país para siempre. ¿Qué fue lo que salió tan mal? Bueno, vamos a desglosarlo. Para que nos demos una idea de la magnitud de esta idea, escuchemos a Gary Becker, un gigante de la economía, un premio Nobel. En el 99, él y muchísimos otros veían a Chile como el futuro. La idea de que cada persona fuera dueña de sus ahorros para la jubilación, gestionados por empresas privadas que compiten entre sí, sonaba no solo innovador, sonaba superior a los sistemas estatales que estaban en crisis en todo el mundo. Pero a ver, si era tan bueno, ¿por qué las calles de Chile se llenaron de este graffiti? No más AFP. ¿Cómo se pasa de ser elogiado por premios Nobel a ser repudiado en protestas masivas? Esa es la pregunta central que vamos a responder. ¿Cómo un sistema tan aplaudido terminó generando un rechazo pero tan profundo? Para encontrar la respuesta, primero tenemos que entender bien la idea que había detrás. No era solo un cambio de política, era un cambio total de filosofía sobre la vejez y la responsabilidad. El corazón del modelo eran las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. El concepto era simple. Cada mes, obligatoriamente, el 10% del sueldo de un trabajador iba a su propia cuenta de ahorros personal. Ese dinero lo invertía una AFP privada, y la pensión final dependía directamente de cuánto se había ahorrado y de qué tan bien le había ido a esas inversiones. La filosofía era clara. La jubilación es una responsabilidad de cada uno, no del Estado. Ahora, esto no salió de la nada. El sistema estatal que había antes era un caos. Fragmentado, burocrático y en muchos casos quebrado, con tasas de aporte altísimas. Así que en 1981, bajo la dictadura de Pinochet, el economista José Piñera implementó el nuevo sistema, basado en estos principios neoliberales. Cada persona es responsable de su futuro. La competencia mejora el servicio y, bueno, recibes lo que pones. En el papel parecía una solución súper elegante. Pero como suele pasar, la distancia entre un modelo teórico y su aplicación en el mundo real puede ser abismal. Y aquí es donde la historia da un giro bastante oscuro. Al promover la reforma, aunque nunca se garantizó explícitamente, se sugirió que las pensiones llegarían a cerca del 70% del último sueldo, y esa cifra, ese número, se quedó grabado en la mente de la gente y se convirtió en una promesa implícita, el estándar con el que se juzgaría al sistema. Y esta es la cruda realidad. Décadas después, la tasa de reemplazo mediana, o sea, lo que recibía la mitad de los jubilados de sus propios ahorros, no llegaba ni al 35%, menos de la mitad de lo prometido. Imaginen la decepción. Aquí es donde nació el descontento masivo. La pregunta es obvia. ¿Cómo pudo haber un error de cálculo tan grande? Y la respuesta es que no fue una sola razón, sino una especie de tormenta perfecta de fallas de diseño que se pasaron por alto con el entusiasmo del principio. Ok, analicemos esta máquina. Primero, el combustible. Un aporte del 10% era simplemente muy poco. Segundo, el plan de viaje. El modelo asumía que la gente trabajaría sin parar por 40 años, ignorando la realidad del desempleo, la informalidad, la vida misma. Tercero, el tiempo. La gente empezó a vivir mucho más, pero la edad de jubilación no se movió. O sea, los mismos ahorros para más años de vida. Cuarto, la cobertura. El sistema dejaba fuera a casi la mitad de los trabajadores. Y para rematar, las enormes ganancias de las AFP crearon la percepción de que era un negocio a costa de los jubilados. Este gráfico ilustra brillantemente uno de los problemas centrales. Mientras el promedio de los países de la OCDE exigía una cotización cercana al 19% del salario, Chile se quedó en solo el 10%. Estaba matemáticamente destinado a generar pensiones más bajas. Y lo que es realmente interesante aquí es que vemos cómo el sistema fracasó en sus propios términos. Miren a los que cotizaron poco. Sus propios ahorros solo les daban un 4% de su sueldo. ¡Un 4%! Tuvo que ser el Estado,
a través de subsidios, el que intervenía para que tuvieran una pensión mínimamente digna. Justo lo contrario a la idea original de un sistema privado y autosuficiente. Con pensiones tan bajas y una sensación de injusticia que iba creciendo, la presión social se volvió insostenible. Se pasó de la queja silenciosa a una revuelta abierta. Este se convirtió en el grito de guerra. No más AFP. No solo pedía una reforma, exigía la demolición del sistema. Simbolizaba décadas de promesas rotas y frustración acumulada. Y ojo, que se intentó arreglar las cosas. En 2008 se creó un pilar solidario financiado por el Estado, un parche crucial, pero que no abordaba los problemas de fondo. Luego, en 2015, una comisión de expertos propuso cambios más profundos, pero la propuesta fue bloqueada por el poderoso lobby de las AFP. Cada fracaso no hacía más que aumentar la ira popular. Y entonces llegó un giro completamente inesperado con la pandemia. Ante la crisis económica, el Congreso permitió a la gente retirar parte de sus fondos de pensiones, y esto tuvo una consecuencia psicológica masiva. Por primera vez, millones de personas sintieron que ese dinero era realmente suyo. El problema de propiedad que el sistema nunca había logrado resolver se solucionó casi por accidente en medio de una crisis global. Y esto nos lleva a la compleja situación actual. El rechazo al sistema de AFP es total, pero la solución es todo menos clara. La voluntad popular fue tan abrumadora que en 2021 fue elegido un gobierno con un mandato clarísimo: poner fin al sistema de AFP de una vez por todas. La era del experimento neoliberal de las pensiones parecía haber llegado a su fin. Pero aquí surge la gran paradoja. La gente odia los resultados del sistema de AFP, las bajas pensiones, las altas comisiones. Sin embargo, gracias a los retiros durante la pandemia, ahora aman el concepto de tener una cuenta individual que es de su propiedad y que incluso pueden heredar. Así que el punto crucial es este. Chile se enfrenta a un desafío monumental: diseñar un nuevo sistema que responda al deseo de pensiones dignas y solidaridad, sin abandonar por completo la idea de propiedad individual que la gente ahora valora tanto. La respuesta a esta pregunta no solo definirá el futuro de millones de jubilados chilenos, sino que también ofrecerá lecciones vitales para el resto del mundo.